El tema de hoy es inmunidad mediada por inmunoglobulinas. A lo largo de este video me voy a centrar en abordar los mecanismos a través de los cuales las inmunoglobulinas nos protegen principalmente de las infecciones. Entonces, en primer lugar, es fundamental tener en cuenta en dónde se encuentran localizadas las inmunoglobulinas, qué tejidos alcanzan, cómo se difunden y cuáles son los mecanismos de transporte a través de los cuales alcanzan los diferentes compartimentos. Entonces, eh, en pocas palabras, es importante mencionar que los anticuerpos alcanzan todos los tejidos. Es así que podemos encontrar anticuerpos en la linfa, en el plasma, en la leche materna, en la dermis y en el intersticio y espacios intercelulares de los diferentes órganos. Y también van a estar presentes en secreciones. Además de la leche que ya mencioné, va a estar presente, por ejemplo, en las secreciones intestinales, en las secreciones de las vías respiratorias superiores, como por ejemplo en la tráquea, en los bronquios, en los senos paranasales. También, como vamos a ver más adelante, pueden alcanzar o pueden atravesar la barrera hematoplacentaria, pueden alcanzar la placenta y después la circulación de el feto. Ya, entonces, si bien es cierto, vamos a tener anticuerpos en casi todos los compartimentos, en casi todos los tejidos, esto va a ser un poco selectivo de acuerdo al tipo de anticuerpo. Mencioné que uno de ellos puede llegar a alcanzar las secreciones intestinales, las secreciones respiratorias y también la leche materna. Y con ese me estaba refiriendo principalmente a la inmunoglobulina de tipo A, especialmente la dimérica, que vamos a ver más adelante. Esta tiene una gran capacidad de poder atravesar estos epitelios y alcanzar entonces las secreciones. La IgM a través del mismo mecanismo que la IgA puede alcanzar estas, puede ser secretada hacia el lumen de las mucosas, pero en mucha menor medida debido a su gran tamaño, al gran tamaño que alcanzan los pentámeros y hexámeros que forma esta inmunoglobulina. En el caso del transporte a través de la placenta, sabemos que la única inmunoglobulina capaz de poder atravesar esta barrera corresponde a la IgG, en particular IgG1, en menor medida IgG3 y por último la IgG2. Y difusión en sitios extravasculares, es decir, que tenemos al anticuerpo que ha sido producido por el plasmoblasto o por la célula plasmática hacia la circulación y entonces la inmunoglobulina se difunde hacia los espacios extravasculares, hacia el intersticio, hacia los espacios intercelulares. Aquí las que principalmente van a poder tener esta difusión son todas las IgGs de la 1 a la 4, también IgA, especialmente la forma monomérica, en menor medida IgE, y las que no pueden hacerlo es IgM e IgD, debido en el caso en particular de IgM a su gran tamaño. Y ahora vamos a ver entonces la inmunoglobulina, como mencioné, es principalmente o se encuentra principalmente dentro del endotelio debido a que suele ser secretada o suele formar estos pentámeros o también hexámeros. Entonces va a limitarse a estar en el interior de la vascularización, en la sangre, también va a estar en la linfa, pero adicionalmente va a estar presente en el líquido pleural, en el líquido peritoneal y también va a ser secretado no lo grafiqué aquí, pero en el vaso. Ya esto gracias a un tipo especial de linfocitos que corresponde a los linfocitos B1. Estos linfocitos B1 son conocidos también como linfocitos timo independientes, puesto que no requieren de linfocitos T para poder secretar inmunoglobulinas. Estas suelen activarse con polisacáridos y, por así decirlo, el factor que incrementa la respuesta al antígeno polisacárido, principalmente presente en bacterias, eh,
corresponde a los receptores de tipo TOL. Estos receptores de tipo TOL, al activarse por los PAMPs, que corresponden a los polisacáridos, hace que este linfocito B se active, sobreviva y entonces secrete inmunoglobulina. Pero va a secretar solo inmunoglobulina tipo M porque recordemos que el cambio de clase de inmunoglobulina o de isotipo es dependiente de los linfocitos T, los follicular helper. Pero en este caso, al no producirse eso, va a ser solo IgM. Y este linfocito B tipo 1 va a estar presente solo en estas regiones que acabo de mencionar. Y en el caso particular del vaso, en la pulpa blanca, en la zona marginal de los folículos linfoides. Y en el caso de IgG, IgA, IgE, como mencioné, van a poder difundirse hacia los espacios extravasculares, van a poder atravesar el endotelio. Bien, entonces va a poder alcanzar los espacios intercelulares a nivel de, por ejemplo, las vísceras, a nivel de, también va a alcanzar la dermis y los diferentes tejidos. El único que es, por así decirlo, menos, no sería la palabra permeable, pero el compartimiento en el cual alcanzan una menor cantidad de estas inmunoglobulinas corresponde al líquido cefalorraquídeo. Aún así, la poca cantidad de proteínas que alcanzan este compartimento suele corresponder a inmunoglobulinas. Entonces sí tienen la capacidad de difundirse. Ya, después tenemos IgA, y aquí me voy a centrar principalmente en la IgA de tipo dimérica. Ya tenemos dos tipos de IgA, la monomérica, es decir, solo un anticuerpo, y la dimérica, en la cual hay dos anticuerpos unidos en un complejo, junto con una proteína especial que se llama la cadena J. Ya, entonces vamos a ver cómo es que la IgA alcanza las secreciones, esta IgA dimérica alcanza las secreciones en las mucosas, es decir, en el aparato, en las vías respiratorias superiores y en el aparato digestivo y también en la leche. Entonces, aquí debemos considerar que la célula plasmática, una vez que ya se ha diferenciado, ya ha experimentado el cambio de isotipo, la hipermutación somática, una parte de estas células, de estas células plasmáticas va a migrar hacia la lámina propia del intestino, es decir, este espacio que se encuentra entre la membrana basal de de las células epiteliales en el intestino y la muscularis mucosae. Y en esta lámina propia van a migrar estas células plasmáticas y van a secretar inmunoglobulina de tipo A. Adicionalmente, una proteína que va a estar presente en la lámina propia corresponde a la cadena J. ¿Ya? Se llama cadena J. ¿Ya? Esta cadena J va a permitir que se unan dos moléculas de anticuerpo tipo IgA. Y una vez que se ha producido este complejo cadena J, dos moléculas de IgA, van a unirse a un receptor que está presente en la membrana basolateral de las células epiteliales del intestino, de los enterocitos, que corresponde a el receptor eh, de inmunoglobulina eh, polimérica. Bien, la P es de polimérica, porque eso es más de uno. Entonces se une la cadena J en específico a este receptor y entonces se internaliza. ¿Ya? Hay una endocitosis de este complejo receptor con la inmunoglobulina A dimérica. Y entonces va a atravesar desde la membrana vasolateral hacia el polo luminal y va a ser secretada. ¿Ya? Y una vez que es secretado por exocitosis, se va este receptor, el receptor de la inmunoglobulina polimérica, va a ser cortado y va a quedar solo un dominio pequeño que se conoce como componente secretorio, el cual le va a permitir a este complejo quedar, por así decirlo, pegado a la mucina, al moco que está en las secreciones de las mucosas, para favorecer de esta manera la unión de este anticuerpo a, por ejemplo, a las toxinas liberadas por la microbiota, a los mismos antígenos de la microbiota para limitar el efecto antigénico que tiene la microbiota a nivel de las mucosas y evitar de esta manera infecciones.
¿Ya? Entonces, este es un componente muy importante a nivel de las mucosas para evitar, para controlar como tal la infección que puede llegar a causar las bacterias presentes en nuestra microbiota. Y esto, un adelanto, principalmente va a ser un mecanismo de neutralización, es decir, va a neutralizar las moléculas las proteínas de adhesión de estas bacterias, sus toxinas y los ligandos que se unen a los receptores presentes en la superficie de las células epiteliales. Ya. Después, eh, es importante saber que el sistema inmune de un feto es inmaduro. Secreta una muy baja cantidad de inmunoglobulinas. Ya tiene una muy baja cantidad endógena. Es entonces que se requiere de un mecanismo para que la madre pueda pasarle los anticuerpos de su circulación a la circulación del bebé. Ya mientras el feto está en el interior, mientras está todavía dentro del útero. Ya, y esto se consigue a través del intercambio que existe entre la circulación materna y la circulación fetal. Y aquí es importante recordar un poco la histología y esto que corresponde a los espacios intervellosos, estos espacios que se encuentran precisamente entre las vellosidades coriónicas y hacia donde desembocan los vasos sanguíneos de la decidua del endometrio de la madre. Entonces estos vasos desembocan a estos espacios vellosos y ahí se forma como una pequeña piscina de sangre, de los fluidos de la madre, en donde obviamente vamos a encontrar anticuerpos. Y ahí estos anticuerpos en el espacio intervelloso, que sería este extracto de acá, van a atravesar el trofoblasto. Ya van a atravesar el trofoblasto para ingresar al interior de las vellosidades coriónicas, al interior de la sangre del feto. ¿Y cómo lo van a conseguir? Y en particular es importante mencionar que el anticuerpo que lo consigue es IgG, es de tipo IgG, es el único que logra atravesar efectivamente. Ya, esto lo va a conseguir a través de un receptor presente en la membrana del trofoblasto, en este caso sería el sincitio trofoblasto, que corresponde al receptor neonatal de la fracción cristalizable del anticuerpo. Y entonces la fracción cristalizable, esta zona constante, esta región que no varía, esta región constante de la molécula de IgG, se va a unir a este receptor y a través de un proceso similar eh, al de la molécula IgA, que olvidé mencionar, lo que se llama transitosis, ya, este proceso se llama transitosis, a través de un mecanismo similar, la IgG va a alcanzar la circulación del feto. Bien, ahora sí, una vez que he explicado cómo consiguen los diferentes tipos de anticuerpos alcanzar los diferentes tejidos y secreciones, vamos con sus funciones. Y entonces la más sencilla es la función de neutralización, que es básicamente cuando el anticuerpo, su región variable, se une a su antígeno, que en este caso puede ser ligandos de la membrana, en este caso un virus o una bacteria o un hongo, para impedir que estos ligandos se unan al receptor en la superficie de nuestras células y entonces en este caso el virus pueda ser internalizado y así replicarse. Ya es uno de los mecanismos y un ejemplo de esto es los anticuerpos que se dirigen hacia la hemaglutinina presente en el virus de la influenza. Ya, estos anticuerpos se unen a la hemaglutinina y, y de esta manera impiden que la hemaglutinina pueda unirse a su receptor que corresponde al ácido ciálico, al ácido ciálico presente en el epitelio respiratorio. Y así la vacuna es como nos protege de la infección contra la influenza, al estimular estos anticuerpos que se unen a la hemaglutinina de la influenza y entonces este no puede unirse al ácido ciálico en la superficie de las células respiratorias. Ya, otro mecanismo a través del cual pueden neutralizar es a través de la unión a toxinas, especialmente toxinas de bacterias.
como la toxina de la difteria, la toxina del tétanos, la toxina eh, también de la Bordetella pertussis, de la tosferina, son uno de los mecanismos. Y también a moléculas de adhesión. Ya, por ejemplo, a la que está presente en los bacilos gram negativos, que se conoce como adhesina. Esta adhesina les permite a las bacterias unirse a la superficie de, de las células en general. ¿Ya? Y entonces al producir estos anticuerpos neutralizantes, la bacteria deja de poder adherirse a la superficie. ¿Ya? Todos los anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar todos los isotipos, a excepción de los tipos IgD e IgE, debido a las bajas concentraciones que alcanzan. No se producen mucho de estas moléculas. ¿Ya? Después tenemos la función de opsonización, que recordemos, opsonización es este proceso a través del cual un antígeno es marcado por un anticuerpo o también puede ser por complemento y esto hace que los fagocitos, como el neutrófilo, como el macrófago y en menor medida la célula dendrítica, puedan fagocitar a, eh, a este patógeno, este antígeno que ha sido marcado con el anticuerpo. Eso básicamente es opsonización. Y las mejores inmunoglobulinas en opsonizar corresponden a la IgG1, IgG3, estas especialmente, y después le sigue IgA e IgM. Y entonces, aquí es importante introducir este concepto de los receptores FC, ¿ya? Los FCR. Esto corresponde a los receptores de la fracción cristalizable. Bien, estos son receptores presentes en la membrana de los leucocitos, de todos los leucocitos, y les va a permitir unirse a la fracción cristalizable del anticuerpo, esta región constante, para poder ejercer sus diferentes acciones como leucocitos. Vamos a tener diferentes receptores específicos para diferentes isotipos de inmunoglobulina. Entonces vamos a tener el receptor de la fracción cristalizable gamma, el receptor de la fracción cristalizable mu, que es para el IgM, alfa, que es para IgA, epsilon, que es para IgE, y el gamma es para IgG, ¿verdad? Vamos a tener, eso sí, diferentes subtipos de estos receptores que van a variar con letras, con números como FC, gamma R1, 2, 3, también va a estar A, B y así sucesivamente. Y esto les va a dar diferentes funciones a estos receptores. Con lo cual podemos notar que los anticuerpos no van a tener solo la función de neutralizar y de opsonizar, sino que van a variar bastante dependiendo del receptor al cual se unen en las células correspondientes. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha opsonizado, en este caso un virus, o también puede ser una bacteria, un hongo, el macrófago en este caso lo fagocita cuando se une al receptor Fc gamma R y después, una vez que se ha fagocitado, se ha formado el fagosoma, después el lisosoma se fusiona con el fagosoma para formar el fagolisosoma que terminará por destruir al patógeno. Después, otra de las funciones que tienen los anticuerpos es el de activar a la vía clásica del complemento, que en este caso, como el ejemplo de un coco, de un diplococo gram positivo que ha generado una bacteriemia que está infectando la sangre. Entonces aquí el anticuerpo, en este caso el anticuerpo se une a la pared celular de esta bacteria y una vez que está en la circulación y se ha unido a esta bacteria, puede unirse o se va a unir en primer lugar a esta molécula del complemento que se conoce como el C1Q. Y este C1Q después se va a unir al R y al S y van a formar el complejo C1. Y una vez que forman el complejo C1, van a poder formar lo que se conoce como la C3 convertasa a través del corte que hacen en la molécula del C4 y el C2 para formar C4b y C2a. Y una vez que se forma este C4b, C2a, se une al C3, que es el principal efector del complemento, y lo cortan en C3a y C3b, y así sucesivamente se va a dar lugar
va a tener lugar eh, la cascada del complemento, que recordemos, el complemento como tal, el C3b, puede opsonizar, ya de igual manera como los anticuerpos, se une a la membrana del patógeno y espera a unirse a su fagocito a través del receptor CR1, recordemos. También otra de las maneras en las cuales el complemento puede destruir a los patógenos es a través de la formación del MAC, ¿ya? A través del complejo de ataque a membrana, que es un complejo proteico que se forma en la superficie de los patógenos y genera un poro que genera una eh, desregularización hidroelectrolítica que termina con la muerte del patógeno. ¿Ya qué anticuerpos pueden llegar a activar la vía clásica del complemento? Que principalmente lo van a hacer son IgG1, IgG3 e IgM, y en menor medida IgG2 y en mucha menor medida IgA, de una manera muy débil. Otra de las formas en las cuales los anticuerpos nos ayudan a combatir las infecciones es mediante la citotoxicidad mediada por anticuerpos, en la cual vamos a tener a la célula natural killer, ya que va a presentar este receptor Fc gamma R3. Entonces, por esta letra gamma, podemos ya darnos cuenta que va a unirse a un anticuerpo de tipo IgG. Siempre que vean gamma es G. Cuando vean mu es M. Cuando vean alfa es A. Y cuando vean epsilon es E. Entonces, en este caso se va a unir a IgG1 e IgG3. Ya. Y aquí, ¿cómo funciona esta citotoxicidad mediada por anticuerpo? Entonces, principalmente en el caso de infecciones virales, que son la especialidad de la Natural Killer, los virus van a unirse a la superficie de su célula hacia la cual tienen tropismo y van a estar unidas adicionalmente a anticuerpos, ¿ya? Y una vez que se genera la unión del anticuerpo y el virus está unido a la superficie celular, viene la Natural Killer, se une el receptor Fc gamma R3 al anticuerpo y entonces esto va a inducir la activación de la célula Natural Killer, que recordemos, las moléculas efectoras de este tipo celular son la granzima, ya la granzima, y la perforina. La perforina es una molécula que va a insertarse en la membrana de la célula infectada y como el nombre lo indica va a generar una perforación, va a generar un poro que va a permitir el ingreso de la granzima al interior de la célula infectada. Esta granzima va a inducir la vía de las caspasas. Ya va a inducir a las caspasas y recordemos que las caspasas son las mediadoras de la muerte celular conocida como apoptosis. Bien, entonces este es un mecanismo. Ya, pero ¿qué pasa cuando la célula natural killer falló? Cuando la neutralización falló y el virus logró entrar o el patógeno intracelular logró entrar al citoplasma, incluso estando unido al anticuerpo. Todavía no está todo perdido, puesto que hay una molécula especial en el interior, en el citoplasma de la célula conocido como TRIM21, la molécula TRIM21. Esta molécula TRIM21 se va a unir a la fracción cristalizable de las moléculas de IgG, que van a estar unidas al patógeno. Y una vez que detecta esto y se une a la fracción cristalizable, esta molécula TRIM1 va a activar su mecanismo ubiquitina ligasa. Y entonces, como el nombre lo indica, va a ubiquitinar a el patógeno. ¿Y qué es lo que sucede cuando algo se ubiquitina en el interior del citoplasma? Eh, Va a activar al proteasoma. Y entonces el proteasoma básicamente va a comerse a el patógeno, destruyéndolo y de esta manera controlando la infección intracelular. Ya. Después tenemos la inmunidad o la respuesta que va a estar mediada por la inmunoglobulina de tipo, la inmunoglobulina de tipo IgE. Aquí las células que deben recordar siempre van a ser al mastocito, al eosinófilo y al basófilo. Cuando piensen en estas tres células, también piensen en la molécula de IgE.
La molécula de IgE, recordemos que va a ser especializada para combatir infecciones parasitarias, pero adversamente para los pacientes con alergias también va a ser un efector, la molécula de IgE. Va a estar relacionada con la hipersensibilidad de tipo 1, que es lo que conocemos como alergias. Bien, entonces en el caso de los parásitos, cuando se produce IgE en respuesta a una infección parasitaria, por ejemplo por el mintos, el AIG que se secreta en bajas concentraciones va a extravasar, va a pasarla a difundirse a través de la circulación, ¿verdad? A través de los vasos. Y una vez que alcanza los tejidos en donde hay la infección, por ejemplo el intestino, vamos a tener mastocitos que habitan la dermis, que habitan el intestino, que habitan las vías respiratorias. Y estos mastocitos van a presentar un receptor que se conoce como el receptor de la fracción cristalizable epsilon, ya epsilon IgE y se va a unir. La molécula de IgE se va a unir al receptor y va a estar esperando hasta encontrar a su antígeno, que en este caso se encuentra aquí en la membrana de de este helminto, ya en la membrana del helminto, en la superficie externa, y va a estar aguardando hasta que logre unirse a este antígeno parasitario. Una vez que se ha unido, el mastocito va a desgranularse. Ya, y cuando se desgranula el mastocito, va a liberar un montón de moléculas mediadoras inflamatorias que van a atraer a más leucocitos. Primero van a liberar histamina, que recordemos que la histamina es un potente vasodilatador. Al vasodilatar también va a aumentar la permeabilidad y esto va a hacer que ingrese plasma y que también facilite el ingreso de otros leucocitos. Va a liberar prostaglandina D2, leucotrieno C4 y esto, por ejemplo, si se produce a nivel en particular con el leucotrieno, si se produce a nivel de las vías respiratorias, puede llegar a generar tos, puede llegar a generar estornudos y en última instancia puede generar broncoconstricción, los leucotrienos, en el caso de las reacciones alérgicas como el asma, ya que se producen como en el asma. Ya, otra van igual a liberar interleucinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleucina 6, y el mastocito va a liberar también interleucina 5, que recordemos la interleucina 5 es la principal quimiosina de los eosinófilos y los basófilos, así atrayendo a los eosinófilos hacia el lugar de la infección parasitaria, y aquí los eosinófilos van a unirse a el parásito y van a liberar sus gránulos citotóxicos. Bien, ya. Entonces, un aspecto adicional a mencionar aquí es que los mastocitos, además de presentar este receptor epsilon, también van a presentar receptores gamma y receptores alfa. Ya, por lo tanto, eh, la desgranulación de los mastocitos no se va a dar únicamente con los parásitos y las reacciones alérgicas, los alérgenos, sino que también, por ejemplo, en el caso de de los mastocitos presentes en la dermis, van a poder unirse a estos mastocitos anticuerpos tipo IgG e IgA en el caso de que se produzca una infección a nivel de la piel, por ejemplo, por bacterias que liberan sus antígenos hacia el interior de la piel una vez se produce una infección y entonces esto le permite al mastocito desgranularse para llamar rápidamente a el sistema inmune. Ahora sí, un resumen. Veamos qué eh, anticuerpo tiene qué función y cuáles en mayor medida, por ejemplo, van a generar neutralización, opsonización. Aquí podemos ver que los que neutralizan por excelencia son las moléculas de IgG, la de IgA, en menor medida IgM y para nada IgD ni IgE. Opsonización va a ser principalmente IgM, IgG1, IgG3, en menor medida IgG4 e IgA. Sensibilización para la destrucción por los natural killer, que es esta citotoxicidad mediada por anticuerpo, principalmente o únicamente IgG1 e IgG3. Sensibilización de mastocitos, IgE y moléculas de IgG. Y activación del sistema complemento, IgM, IgG1, IgG3 y en menor medida IgG2 e IgA. Y eso sería todo en cuanto a la inmunidad mediada por anticuerpos.